Bueno, chicas, entonces vamos a trabajar nosotras, pues no se conectó todavía ninguno de los otros compañeros, pero vamos a ir iniciando entonces nosotras con el tema que tenemos para el día de hoy. Recordarles que los días viernes, entonces, durante este semestre, tenemos disponible este espacio de 5:30 a 7 de la noche y trabajamos entonces el taller enfocado a a un tema que tenga que ver con algún requisito legal en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos que vamos abordando diferentes aspectos normativos que son importantes que ustedes vayan teniendo en cuenta como parte, digamos, de el ejercicio profesional que se espera que van a realizar y pues han ido surgiendo como temitas así muy puntuales que hemos ido abordando. Entonces recuerden que cada semana trabajamos un tema diferente, siempre los días viernes en el horario de 5:30 a 7 de la noche, ese es como el espacio de los encuentros sincrónicos y adicionalmente tienen también disponible un espacio para solución de dudas los días miércoles en el horario de 5 a 6 de la tarde para que resuelvan de pronto alguna inquietud o alguna duda que haya surgido de los temas que hemos venido manejando o de temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo en la medida pues, de que lo podamos resolver en ese espacio. Trabajamos semana a semana. La próxima semana, pues obviamente que es semana de descanso, no tendremos, pues semana de Semana Santa, no tendremos pues encuentro, pero nos vemos nuevamente en la semana de Pascua. Esa es como la idea de poder trabajar en la semana de Pascua. ¿Listo? Y pues digamos que el tema que a raíz de lo que trabajamos la semana pasada, digamos, surgió para desarrollar el día de hoy. En el encuentro de la semana pasada trabajamos los aspectos generales del Sistema General de Riesgos Laborales, donde vimos todo el tema de cómo es el tema de cotización al sistema y el tema de prestaciones. Y pues digamos que esas prestaciones se materializan cuando se constituye una enfermedad laboral, un incidente o un accidente de trabajo, digamos, donde entran como a hacerse efectivas esas prestaciones tanto económicas y asistenciales de las que tratamos en el tema que vimos la semana pasada. Entonces, pues digamos que la propuesta fue hoy desarrollar esos tres conceptos desde la perspectiva legal, ¿cierto? Es decir, desde la perspectiva legal, ¿qué tengo que tener en cuenta en cuanto al concepto de enfermedad laboral, en cuanto al concepto de incidente y en cuanto al concepto de accidente de trabajo? Entonces, esa es como la temática que tenemos propuesta para el día de hoy. Por acá veo que se conectó Juan. Juan, buenas tardes, bienvenido al espacio. Apenas vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a empezar abordando cada uno de los temas. Y quise irme del menos común al más común, como para que de pronto nos dé un poco más de espacio para profundizar en esos temas que normalmente uno a veces pasa muy de largo. Entonces, digamos que de los tres conceptos, el menos común es el de enfermedad laboral. Y tranquilo, Juan, vas a estar a medias, no te preocupes. También ahorita Lisbeth también se tiene que desconectar ahorita a las 6, pero recuerden que el encuentro queda grabado, ¿cierto? Entonces queda grabado, pueden entrar al canal de YouTube y ahí en el canal de YouTube pueden descargar, pues pueden volver a mirar el video y también recuerden que les quedan la copia de las presentaciones en la carpeta generales del Drive. ¿Listo? Entonces ahorita igual por si de pronto Daniela no tiene claro esos links, enseguida te copio en el chat, te dejo compartido los dos links, el link para el canal de YouTube donde están compartidos los videos de los encuentros y también el link para que puedas acceder a la carpeta del Drive donde van quedando guardadas las memorias de lo que vamos trabajando. Entonces ahí tienen como acceso a la información. Bueno, entonces, el primero de los conceptos que es importante que tengamos muy claros es el concepto de enfermedad laboral, ¿cierto? Entonces, la enfermedad laboral está definida desde el año 2012 con la ley 1562, que es la ley, digamos, que reglamenta el sistema general de seguridad social en Colombia. Y esa ley entonces, digamos que trae las definiciones específicas de accidente, enfermedad, ¿listo? Y entonces, textualmente, ¿cierto? Digamos, literal, o sea, tal como está plasmado en el artículo 4 de esa ley 1562, entonces se dice que
se va a considerar una enfermedad laboral aquella que sea contraída como resultado de la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o al medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. ¿Listo? Entonces, puede ser o por la actividad que el trabajador hace. ¿Listo? Entonces, supóngase que un trabajador que realiza, qué pena, por acá nos está escribiendo, voy a mirar acá antes de seguir. Daniela, estos espacios, perfecto. Sí, Daniela, sí, digamos que estos espacios los hacemos semanalmente, son abiertos, no tienen nota, no son, pues no se califica asistencia, es para que ustedes mismos los aprovechen y vamos profundizando semana a semana en un tema en particular. Incluso ustedes pueden proponer los temas, obviamente relacionados con la temática que estamos abordando en el TAC. Y acá veo que Lisbeth ya nos compartió los dos links, el link de la carpeta del Drive y el link del canal de YouTube. Pues ahí puedes entrar y mirar la información que hemos trabajado y estás invitada para que participes semana a semana en estos encuentros. ¿Listo? Bueno, retomando acá en el concepto de, chicos, acá me están pidiendo admisión personas que no están ingresando con el correo de la IU. Recuerden que a estos espacios pues pueden entrar libres, pero sí deben ingresar con el correo institucional. Entonces es muy importante de pronto si con sus compañeros están compartiendo de pronto el link, recordarles que deben identificarse con el correo institucional. Sí, profe, yo envié el link de la reunión al grupo de WhatsApp que tenemos de seguridad y salud. Tal vez alguien está tratando. Sí, entonces es importante que tengan en cuenta que para ingresar, pues no hay restricción para el ingreso, pero sí deben loguearse con el correo institucional para que no tengan, pues para que puedan ingresar sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces, volviendo al concepto, entonces estábamos hablando del concepto de enfermedad laboral, ¿cierto? Entonces, digamos que cualquier patología que un trabajador desarrolle y que provenga la exposición a un factor de riesgo, ya sea inherente a la actividad que esa persona hace o al medio de trabajo en el cual el trabajador desarrolla su labor, va entonces a considerarse una enfermedad laboral. ¿Cómo así? Resulta que es que yo puedo, por ejemplo, producto de mi actividad laboral, digamos, mi actividad laboral implica el movimiento de cargas, ¿cierto? Entonces, digamos que producto de eso yo tengo una lesión osteomuscular y entonces está clara, digamos que por esa actividad específica que yo desarrollo, se me genera ese deterioro a mi condición de salud y se me desarrolla esa patología, digamos, tipo enfermedad. Y eso es asociado a la actividad que yo ejecuto, ¿listo? Ahora, también puede ocurrir que el medio ambiente en el cual yo me encuentro inmerso, eso me genera que producto de la actividad, ¿cierto? Que yo esté metido en ese ambiente de trabajo, pues me va a generar me va a generar una condición de enfermedad. Por ejemplo, digamos que yo soy una persona que trabajo en minería, ¿cierto? Subterránea, y digamos que en los procesos de voladura hay presencia de polvo, material particulado, y pues si bien es cierto, mi trabajo no es trabajar con ese polvo o ese material particulado, el ambiente laboral donde desarrollo la actividad se caracteriza porque es un ambiente con esa condición de polvo en el aire, ¿sí? Entonces digamos que puede ser directamente por esa actividad que desarrolla el trabajador o puede ser por el ambiente laboral en el cual la persona se encuentre inmersa. ¿Listo? En el tema de enfermedades laborales es muy importante que tengan en cuenta que el gobierno nacional reglamenta por decreto cuál es el listado de las enfermedades laborales que se van, digamos, como a calificar en el país, ¿cierto? Entonces, digamos que de hecho hay dos parágrafos, ¿cierto? Dice que el gobierno nacional, a través del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, determinará en forma periódica cuáles son esas enfermedades que se considerarán como laborales. Y un parágrafo segundo que dice que se realizará una actualización por lo menos cada 3 años a través de los estudios técnicos que haga el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. Entonces, digamos que esa definición de enfermedad va tácitamente ligada a la tabla de enfermedades laborales que esté vigente en el país para poder saber si una enfermedad es o no es calificable como enfermedad de tipo laboral, ¿cierto? Entonces, es muy importante que además de la definición que nos da, digamos, como el concepto, tengamos claro entonces que va ligado, ¿cierto?, a ese concepto de enfermedad laboral, por esos parágrafos que están ahí definidos, el decreto que
tenga actualizado, que tenga vigente el listado de las enfermedades laborales en el país. Y digamos que a la fecha tenemos vigente el decreto 1477 del 2014, que sufrió una modificación con el decreto 676 del 2020 durante pandemia. Y básicamente ese decreto es el que contiene la tabla de enfermedades laborales en el país, ¿cierto? Entonces es un anexo técnico, ya se los voy a explicar para que lo aprendan a manejar y sepan cómo se busca la información en ese anexo técnico, porque es muy importante que se vayan familiarizando con ese anexo. ¿Listo? Entonces ahí está muy clara la relación, exposición al factor de riesgo, aparición de la enfermedad, ¿cierto? Entonces uno así súper fácil, ¿listo? Entonces yo me expongo a ruido y me quedo sordo, que esa sordera se califica como una hipoacusia, entonces eso es una enfermedad asociada con la exposición a ruido, entonces resulta que es una enfermedad laboral directa, entonces es clara la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad laboral. Y adicional a eso, yo voy y busco en la tablita, en las tablitas de la tabla de enfermedad, ya les voy a mostrar, y aparece que la exposición a ese factor de riesgo me genera esa enfermedad. Por lo tanto, es fácilmente evidenciable que si el trabajador se expone a ese factor de riesgo y desarrolló la enfermedad, muy probablemente entonces es por causa del trabajo y se puede catalogar como una enfermedad laboral. ¿Listo? Ahora, ¿cierto? Digamos que el decreto, ¿cierto? El decreto 1477, además de traer el anexo técnico que trae ese listado de las enfermedades, tiene dos artículos que son muy importantes que entendamos. Y digamos que esos dos artículos son aquellos en los cuales me aclaran cómo se hacen esos análisis de relaciones de causalidad, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante aprender a entender y acá hay que buscar el culpable y ese culpable tiene que estar muy claramente identificado y no puede ser, digamos, como sospechoso de que haya otro posible factor de riesgo que esté generando la aparición de esa patología. ¿Listo? Entonces, digamos que esas relaciones de causalidad, ¿cierto? Sirven mucho, sobre todo cuando aparece una enfermedad que parece que es de origen laboral, pero que no está muy clara esa relación entre la exposición en el trabajo y la aparición de la enfermedad en el trabajador, o que no está literalmente explícito en la tabla de enfermedades laborales. Entonces ahí es cuando uno le genera como la inquietud. Entonces uno dice, ay, madre, ¿sí será o no será enfermedad laboral? Entonces, la norma le permite a uno, ¿cierto? Que cuando uno pueda demostrar en esas relaciones de causalidad, ¿cierto? Es decir, que hubo exposición al factor de riesgo y que ese factor de riesgo claramente genera esa patología específica en el trabajo, en el trabajador, pues digamos que se puede establecer esa relación de causalidad. Y le dice a uno, vea, tiene que tener en cuenta dos efectos, pues dos elementos. Uno es que el factor de riesgo esté presente en el sitio de trabajo de ese trabajador, ¿cierto? Es decir, que la condición a la cual se expuso el trabajador, tanto en intensidad, en duración, en frecuencia, ¿cierto? Que usted tiene, digamos, identificado claramente en ese puesto de trabajo que ahí existe ese factor de riesgo, ¿cierto? Si está medido, muchísimo mejor, ¿listo? Y adicionalmente, tengo que, entonces ya sé que está el factor de riesgo ahí presente en el trabajo. Y dos, pues obviamente tiene que haber una enfermedad, es decir, el trabajador ya tiene que tener desarrollada una patología, ¿listo? Y médicamente debe haber un concepto en el cual un médico, ¿cierto? Tratante, establezca que esa patología puede verse desarrollada o puede aparecer producto de la exposición a ese factor de riesgo. Entonces voy a hacerles un ejemplo, ¿listo? Como para que ustedes miren. Aunque lo vamos a ir como analizando a medida que vamos avanzando en el contenido del anexo técnico. Pero supongamos que yo vengo y les digo que el trabajador tiene una patología de lesión osteomuscular. Si yo les digo que la lesión es de tipo osteomuscular, ustedes normalmente a qué factor de riesgo le achacarían ese muerto, ¿cierto? ¿O a qué tipo de factor de riesgo le echarían la culpa de la aparición de esa lesión osteomuscular? Ay, Mecánico, profe. de cajas. Ergonómico, ¿cierto? O sea, de carga física, ¿cierto? O sea, Eso, ergonómico, sí, es señor. ergonómico, ¿cierto? Entonces, normalmente uno siempre se asocia, ¿cierto? Es decir, una persona que manipula pesos, que realiza posturas demasiado incómodas, antigravitacionales, que mueve cargas, que está mucho tiempo de pie, ¿cierto?
Normalmente ese tipo de personas pueden, ¿cierto?, desarrollar esa patología específica de una lesión osteomuscular, supóngase un deterioro de columna, ¿listo? Entonces resulta que, pero si yo vengo y les digo que no, que resulta que es que ese trabajador lo que hace es que es un operario de montacarga y que por la vibración tiene deterioro, pues tiene lesión a nivel de columna. ¿Para ustedes es tan clara esa relación? Sí, profe, está como relacionada. ¿Cierto? Pero no es tan obvia, Una ¿cierto? causa directa. No, tendría que ser como unos exámenes como más Ah, especializados entonces para resulta uno. que hay que ir a indagar un poquito más y resulta que sí, que la vibración cuerpo entero que se puede transmitir al trabajador, que por ejemplo es operario de una montacarga, esa vibración cuerpo entero, ¿cierto? Ese trabajador 8 o 10 horas diarias operando una montacarga que no tiene, por ejemplo, unos buenos sistemas de control, que por ejemplo no tenga unos buenos amortiguadores o sistemas de aislamiento para vibración, perfectamente pueden generar un deterioro a nivel de la columna que le genera una lesión osteomuscular y esa patología es una patología específica del trabajo que puede catalogarse como enfermedad laboral, ¿cierto? Entonces, digamos que esas relaciones de causalidad siempre es fundamental que aparezca la lesión en el trabajador, pero que además exista la exposición a un factor de riesgo que tenga relación con esa exposición a ese trabajador, ¿sí? Con esa lesión que sufrió el trabajador. Entonces, diferente a que yo le diga que ese trabajador, ¿cierto?, tiene una lesión de columna, listo, pero resulta que es que ese trabajador, no, pues ese trabajador hace labores de oficina, ¿cierto? Entonces, digamos que, pues más allá de estar sentado mucho tiempo, pero como para ir a desarrollar, ¿cierto?, una patología de tipo laboral específica por ese daño de la columna, muy probablemente va a ser muy difícil de demostrar, ¿cierto? Porque ese factor de riesgo no tiene relación directa con esa enfermedad que está desarrollando el trabajador. Entonces, ahí es muy importante siempre cuando estemos haciendo esos análisis de causalidad, tener muy clara esa relación. Y adicionalmente que no haya sospechas de que esa enfermedad o esa patología pudo haberla adquirido de otra forma. Típico, por ejemplo, en enfermedades, por ejemplo, de tipo respiratorias, ¿listo? Entonces, hay algunos polvos que claramente se asocian con la aparición de unas enfermedades de tipo laboral, pero existen, digamos, otras enfermedades pulmonares, por ejemplo, los EPOC, que no necesariamente se asocian con un polvo específico en el trabajo. Y si, por ejemplo, el trabajador fuma, ¿listo? Entonces, eso puede generarle que en el análisis de causalidad se desvíen y digan, no, la aparición de la enfermedad, por ejemplo, es por condiciones de hábito, por el cigarrillo y no por ese factor de riesgo propio en el trabajo. Entonces, hay como, digamos, como unos hilitos muy delgaditos que hay que tener en cuenta cuando uno analiza los casos de enfermedad laboral. Por allá, digamos, en otro tema, que es el tema de los exámenes médicos y el análisis de las historias clínicas y las mediciones, es muy importante que recuerden, ¿cierto?, que uno debe guardar la historia clínica ocupacional de esos trabajadores, que soportado con mediciones ambientales y demás, 50 años, muchachos. Entonces uno no puede ir votando, ¿cierto? Así como así la historia de la empresa. Entonces uno debe tener esos históricos allá guardados de las mediciones, por ejemplo, audiométricas, de espirometría, mediciones ambientales. ¿Por qué? Porque todo eso en los análisis de enfermedad laboral uno se devuelve mucho tiempo, uno se devuelve 15, 20, 25 años hacia atrás en la historia laboral del trabajador para ver cuáles han sido todas sus exposiciones a los factores de riesgo. Entonces uno no puede como empresa, ¿cierto? Si ese trabajador laboró acá, eso se va al archivo, listo, se custodia, pero no se eliminan esos soportes, ¿cierto? Entonces hay que guardar esa historia porque en los procesos de calificación de enfermedad laboral hay que devolverse hasta que el trabajador inició su vida laboral. Entonces es muy importante guardar como esos documentos de soporte. Entonces, ahora sí, el anexo técnico, ¿listo? Entonces recuerden que ese decreto, ¿cierto? Donde está la lista o la tabla de las enfermedades laborales, pues básicamente lo que tiene es un listado muy detallado de esas enfermedades que van a calificarse como enfermedades laborales, ¿listo? Y a ese decreto podemos entrar de varias formas, o sea, a ese anexo técnico del decreto podemos entrar de varias formas. Una de las formas en la que podemos entrar es si yo conozco el tipo de agente etiológico
Entonces yo puedo ir a buscar por tipo de agente etiológico, ¿cierto? ¿Cuáles son las enfermedades que me genera ese agente etiológico? ¿Cómo así? Entonces la norma trae clasificados las enfermedades generadas por tipo de agente, es decir, por agentes químicos, por agentes físicos, por agentes biológicos, agentes psicosociales y agentes ergonómicos. De forma que si yo voy y busco, por ejemplo, estas son agentes químicos. Entonces, si yo voy y busco, entonces me va a agrupar todas las posibles enfermedades que un mismo agente etiológico me puede generar. Entonces, miren que acá me está mostrando que un agente etiológico como es el arsénico y los compuestos arsenicales, que es un agente de tipo químico, me va y me muestra, ¿cierto? Me dice en qué ocupaciones o industrias puede estar presente ese arsénico y los compuestos arsenicales, y adicionalmente va y me muestra todas las posibles enfermedades que se van a asociar con la exposición a ese arsénico y a sus compuestos arsenicales. Entonces, miren que acá es agente, ¿cierto? Agente de riesgo o factor de riesgo contra todas las posibles enfermedades que me puede generar ese agente etiológico o ese factor de riesgo en particular. Entonces, es un agente a muchas enfermedades, ¿cierto? Porque me puede generar varias enfermedades. Entonces, si yo laboro con arsénico o algún compuesto arsenical y desarrollo alguna de las enfermedades que están listadas ahí en la tabla de enfermedades, pues entonces está claro que esa enfermedad proviene de la exposición a ese arsénico, por tanto, se puede catalogar como enfermedad de tipo laboral. Entonces, es la primera clasificación que trae el anexo técnico, ¿cierto? Si ustedes abren el anexo técnico, es la primera clasificación que trae ese anexo técnico. ¿Listo? Entonces, ahí van a encontrar para cada, ¿cierto? Para cada tipo de agente etiológico, todas las posibles enfermedades que me va a generar cada uno de esos agentes etiológicos. Esa es, digamos, como la primera clasificación o la primera forma de buscar en esa tabla de enfermedades laborales. Entonces, esa es una de las formas de buscar. Otra, ¿cierto? De las formas de buscar es al revés, ¿cierto? Entonces, miren que acá estábamos, agente, enfermedades. Y la otra opción que me da la norma para buscar, el anexo técnico para buscar, es enfermedad versus agente de riesgo. Entonces, al revés. Para esta enfermedad, ¿qué agentes de riesgo me la pueden generar? Entonces, hay dos clasificaciones ahí en las clasificaciones de grupo por enfermedades. Entonces, hay un listadito muy chiquitico que son las que se conocen como las enfermedades laborales directas. Y esas enfermedades laborales directas son enfermedades que única y exclusivamente se generan por exposición ocupacional a ese factor de riesgo. ¿Listo? Es decir, que es inequívoca la aparición de la enfermedad producto de la exposición al factor de riesgo. Y son esas 5 enfermedades, antes eran 4, son esas 5 enfermedades. Si yo me expongo al asbesto y desarrollo asbestosis, eso es claro que es una enfermedad de tipo laboral. Si me expongo a polvo de sílice y desarrollo una silicosis, eso es una enfermedad laboral directa, es decir, no hay que ir a buscar nada más. Es decir, usted trabaja con sílice, sí, y le dio una enfermedad pulmonar que se llama silicosis, eso es enfermedad de tipo laboral. Ahí no hay, digamos, que buscar ni que evidenciar absolutamente nada más. Si trabaja con carbón y desarrolla una neumoconiosis de minero del carbón, que es una enfermedad también respiratoria, entonces en ese caso, esa enfermedad es laboral directa, no tiene uno que ir a soportar nada. Si trabaja con asbesto y le da un mesotelioma maligno a nivel de pulmón, producto de la exposición a ese asbesto, también es una enfermedad directa. Y con la aparición de COVID-19 en el 2020, ¿cierto? Todo el personal de la salud, ¿cierto? Expuesto, pues digamos, a nivel de servicios de atención de salud, incluyendo también todo el personal administrativo, que les hayan, ¿cierto? Aparecido, que hayan adquirido COVID-19, ese COVID-19 se catalogó de forma directa como enfermedad de tipo laboral. Entonces, digamos que esas son enfermedades de tipo directas. Me expongo al factor de riesgo, aparece la enfermedad y se califica automáticamente como enfermedad de tipo laboral. No hay, digamos, no hay duda en que el origen de esa enfermedad es de ese tipo, ¿cierto? Y está el otro listado mucho más grande. Entonces recuerden que acá ya estamos entrando es por grupo de enfermedades, es decir, estoy buscando para cada enfermedad
cuáles son los factores de riesgo que me la generan. Y van a encontrar entonces en la otra parte del anexo técnico, van a encontrar agrupadas las enfermedades por grupos o categorías, ¿listo? Y van a encontrar esas 15 categorías, digamos, de clasificación de grupos de enfermedades. Entonces vamos a tener todo lo que son las enfermedades infecciosas y parasitarias, los cánceres que son de origen laboral, las enfermedades no malignas del sistema hematopoyético, que es del sistema sanguíneo básicamente, todo lo que son trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del ojo y sus anexos, enfermedades del oído y problemas de fonación, enfermedades del sistema cardiovascular y del cerebro vascular, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema digestivo y del hígado, enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo, enfermedades del sistema musculoesquelético del tejido conjuntivo, enfermedades del sistema genitourinario, todas las intoxicaciones y las enfermedades del sistema endocrino. ¿Listo? Entonces, si yo voy a cada una de esas categorías, pues voy a encontrar las enfermedades específicas. ¿Y eso para qué sirve? Pues porque si estoy buscando una lesión osteomuscular, pues digamos, ¿para qué me voy a detener a mirar en las primeras? De una vez sé que voy y busco en el grupo 12, que ahí están las enfermedades del sistema musculoesquelético y del tejido conjuntivo. O que si lo que necesito es entonces un cáncer, entonces de una vez voy y busco en el grupo 2, los cánceres de origen laboral. Entonces eso lo que permite es agrupar las enfermedades por una categoría de grupo de enfermedades, ¿cierto? Y van a ver entonces en cada tablita de cada grupo cuáles son esas enfermedades y cuáles son los factores de riesgo que generan la exposición a esas enfermedades. Recuerden que esto es simplemente como a modo ilustrativo para que ustedes vayan entendiendo, ¿cierto? La tabla, ese anexo técnico, cómo está construido, ¿cierto? Para que ustedes se vayan familiarizando un poco en cómo es que está construido el anexo técnico, más allá pues, de que uno se lo tenga que saber, simplemente es entender uno cómo va y busca en ese anexo técnico, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si yo voy al grupo 3, que es donde van a estar agrupadas, ¿cierto? Todas las enfermedades no malignas del sistema hematopoyético, entonces miren que cuando yo voy y miro, me aparecen en el lado izquierdo, me aparecen las enfermedades, ¿listo? Y miren que asociadas a esas enfermedades, ¿cierto? Vienen cuáles son los agentes etiológicos que generan cada una de esas enfermedades, ¿listo? Y miren que varía, ¿cierto? No son los mismos, sino que dependiendo de cada una de las enfermedades van a variar esos agentes etiológicos que son los que están en la tercera columnita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si lo que esa persona desarrolló fue una anemia, ¿cierto? Hemolítica adquirida, eso puede ser generado por un trabajador que se exponga a naftalina, a arsénico, a trinitrotolueno, a derivados nitrados y aminados del benceno. Entonces, miren que son del tipo químicos. Entonces, esa enfermedad y yo trabajo con alguna de esas sustancias, entonces puedo establecer relación de causalidad entre la aparición de la enfermedad y el factor de riesgo al cual se está exponiendo el trabajador. Ustedes pueden entrar por cualquiera de las dos formas, por agente y enfermedades, o pueden también entrar, ¿cierto?, por enfermedad y asociarlo con los agentes. Es transparente la forma en cómo uno ingrese a ese cuadro, pero es muy importante que ustedes se vayan familiarizando con esas enfermedades, ¿cierto?, que se pueden catalogar como enfermedades de tipo laborales, para que, digamos, se vaya uno asociando, sobre todo cuando uno tiene exposiciones a factores de riesgo que no son tan comunes, ¿listo? Entonces, por ejemplo, exposiciones a agentes de tipo químicos, ¿cierto? Exposiciones, digamos, a algunos agentes físicos. Es bueno que ustedes se familiaricen un poco con esas enfermedades y que tengan, digamos, claro esa asociación en la aparición de esas enfermedades con esos factores de riesgo a los cuales se exponen sus trabajadores, para que si empiezan a haber síntomas, ¿cierto? En los diagnósticos de salud, empiezan a haber síntomas relacionados con esas patologías, pues eso te genere alerta de que, ojo que muy probablemente eso se está generando producto de la exposición de mis trabajadores en los ambientes laborales y es muy importante entonces que le coloquemos un poco de cuidado a ese tipo de situaciones.
no sé si les queda un poco claro ese concepto del de enfermedad laboral. Te recuerden, la definición de enfermedad laboral la da el decreto 1562 en su artículo 4. Básicamente dice que es cualquier patología adquirida, ya sea por la actividad que hace el trabajador o el ambiente en el cual ese trabajador desarrolla esa labor. Y que básicamente remite a un listado, ¿cierto? Es decir, básicamente la norma remite al listado de la tabla de enfermedades laborales en Colombia. Y esa tabla de enfermedades laborales en Colombia está reglamentada hoy por el decreto 1477 del 2014, modificado en 2020, pero que sigue estando vigente esa tabla, esa lista de enfermedades laborales. Entonces ya lo uno que tiene que saber hacer es ir a buscar en ese anexo técnico que contiene ese decreto para no aprender a familiarizarse cómo está construido ese anexo técnico. ¿Listo? Y básicamente van a encontrar o relación de agentes enfermedades o enfermedades agentes. Lo van a encontrar de las dos formas, de cualquiera de las dos formas lo van a poder buscar y va a ser, digamos, como la forma de entender qué enfermedades me genera cada uno de los factores de riesgo a los cuales se exponen mis trabajadores. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien, todo claro hasta el momento. Gracias, Daniela. ¿Alguno de pronto de los compañeros que se conectó un poquito después, vamos bien? ¿Lograron hilar el contenido que estamos trabajando? Bueno, parece que no tenemos más duditas por acá. Entonces, por acá vi que la compañera Yamile les dejó compartido, Lisbeth Yamile les dejó compartido el decreto, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí en el decreto, cuando uno entra y pues digamos que busca directamente en el decreto, entonces tienen, digamos, la ventaja de que ahí van a encontrar toda la documentación, ¿cierto? Entonces van a encontrar cada una de las tablas y pues básicamente es para que uno se vaya familiarizando, ¿cierto? Con esas tablas, sea que uno busque por agente de riesgo o sea que uno busque por enfermedad. Lo pueden buscar de las dos, lo pueden buscar de las dos maneras, ¿listo? Pero ahí está, ¿listo? Y pues lo que no esté ahí va a ser un poco difícil de demostrar relación de causalidad, pero también sería posible con un buen estudio de puesto de trabajo y un buen análisis médico, podría uno también soportar que aunque no aparezca directamente ahí, podría considerarse una enfermedad de tipo laboral, ¿cierto? Bueno. Ahora, entonces vamos te recuerden que empezamos como de lo menos común a lo más común, ¿cierto? Entonces ya vimos el de enfermedad laboral, ¿cierto? Que ya digamos como que les expliqué un poco ese concepto de enfermedad. Vamos ahora entonces con el concepto de incidente y el concepto de accidente de trabajo, incidente y accidente de trabajo, que son digamos como los dos conceptos siguientes que se asocian. Y recuerden que estos son digamos los eventos que cubre nuestro sistema general de riesgos laborales a través de las prestaciones económicas asistenciales que están consideradas en el sistema, ¿cierto? Básicamente entonces el concepto de incidente de trabajo surge o digamos se reafirma con la definición que da la resolución 1401 de 2007. La resolución 1401 de 2007, la norma de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, y en el artículo tercero define el incidente de trabajo, ¿cierto? Entonces dice que un incidente de trabajo va a ser un suceso acaecido en el curso del trabajo con relación a este y que básicamente tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que hubieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o perdían los procesos, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando hablamos del incidente, digamos que obviamente tiene que tener varias connotaciones. Uno, que ya lo reforzamos con el concepto de causa y ocasión del trabajo, entonces tiene que ocurrir en el ejercicio de una función de tipo laboral, ya sea con causa o con ocasión, ¿listo? En el que no hubo lesión, pero que estuvo involucrado un trabajador, ¿cierto? En el que no hubo ningún tipo de daño, ningún tipo de lesión, pero el trabajador estuvo
el trabajador estuvo involucrado en ese evento que haya ocurrido. Y resulta que según las teorías de gestión de pérdidas, siempre, digamos, y eso está, digamos, como que bastante soportado, está, digamos, como que claramente identificado que los incidentes lo que hacen es que avisan que hay una falla en el proceso, que hay una falla en el sistema. Y pues se dice, ¿cierto?, que si uno hace las intervenciones desde la ocurrencia del incidente, pues usted está evitando que el daño ocurra y pues digamos muy probablemente va a evitar que el impacto sea mayor a que si lo interviene desde el momento en el que está ocurriendo el incidente. Entonces digamos que si usted su carro, ¿cierto? O su moto, un medio de transporte que usted utiliza, pues digamos que usted espera es a que se vare, a que se dañe, ¿cierto? Pero si usted medio le siente cualquier ruidito, cualquier sonidito y usted no hace caso omiso, sino que usted coloca cuidado y dice, ve, acá puede estar pasando algo y lo interviene de manera oportuna, pues muy probablemente el daño va a ser menor a que si espera hasta que se dañe la parte desgastada o que ocurra tristemente un accidente muchísimo más grave. Entonces, exactamente lo mismo ocurre en el mundo laboral, ¿listo? Los incidentes, a pesar de que aparentemente no tuvieron lesión, ¿cierto? No hubo ningún tipo de daño, están avisando, ojo que ahí está pasando algo, ojo que ahí está ocurriendo algo, y tenemos que hacer intervenciones para evitar que el daño se materialice. Entonces, esos incidentes, por eso es que dentro del sistema se manejan integralmente, incidentes y accidentes de trabajo. Y yo debo reportar e investigar a nivel de mi organización tanto los incidentes como los accidentes de trabajo, ¿cierto? Debo, digamos, como darle cobertura a ambos porque dentro del proceso, ¿cierto? Me están ayudando a hacer una buena gestión desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a propósito, pues, como de ese tema, quiero mostrarles por acá un videito que me pareció bastante interesante con relación a ese tema de incidentes y accidentes de trabajo, básicamente desde la perspectiva de la importancia que tienen para una adecuada gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces voy a colocárselos acá. Denme un segundito. ¿Me confirman si tienen audio? Sí. Ok. Buenas, Sebastián, ¿cómo vamos? Hola, don Miguel, ¿cómo estás? Bien, pues. Nosotros aquí, ¿cómo avión? Así los veo, ¿ah? Sí. Oye, si siguen así, vamos a terminar en los plazos. Si fuera por mí, no me hubiesen interrumpido con ese maldito reporte. Yo ya estaría en mi casa prendiendo la parrilla y tirando la carne, pues, don Miguel. A ver, ¿por qué dice eso, Sebastián? ¿Cómo que por qué? ¿Me van a creer que me hicieron perder 2 horas de mi valioso tiempo haciendo un reporte por un problemita que tenía una plataforma? Imagínese. A ver, compadre, ¿y qué hubiera pasado si usted hubiera sido el que estaba en esa plataforma defectuosa? Muy bien, ¿sabe por qué? Porque yo cuando veo un problema, ¿sabe cómo lo enfrento? Paso por el lado, le hago el quite, me hago el leso y que otro experto lo solucione a otro compañero, pero yo sigo con mi misión porque yo no puedo detener la faena por un problemita, por don Miguel. ¿Y sabes lo único que se saca con pasarle por el lado, como dices tú, o hacer el quite a una situación defectuosa? ¿Qué cosa? Pasa que esa misma situación le puede pasar a un compañero tuyo o mío que no detecte el problema y que sufre un accidente. Pero don Miguel, usted que es pesimista, siempre se pone fatal para sus cosas. No, pues Sebastián, no es de pesimista ni de fatalista. Mira, yo mismo la otra vez estaba haciendo unas instalaciones eléctricas. Ya, tienes este cablecito de por arriba? No, dale por abajo. Y no nos dimos cuenta que los cables estaban defectuosos. Los dejamos tirados en el suelo e hicieron contacto con unos fierros que estaban tirados. ¿Qué me está diciendo? ¿Que se electrocutaron porque dejaron los terminales eléctricos al lado de los fierros? Pero ¿cómo? Uno pensaría que un hombre con experiencia como usted, con años de oficio, no comete un error infantil. Y mira, por más tiempo que pasa se siguen cometiendo los mismos errores. ¿Y sabes por qué lo hicimos? Por hacerle el quite a las situaciones de riesgo, por no hacer el reporte. Pero don Miguel, por favor, no le haga el quite a lo fundamental de la historia y cuénteme el desenlace. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Hubo un electrocutado? ¿Un error fatal? No, no pasó eso. ¿Sabes por qué?
porque un compañero realizó el reporte y se lo entregó a un supervisor y el supervisor le informó al jefe y el jefe, ¿sabe lo que hizo? Cortó el suministro eléctrico, así no pasó nada, sino... Con razón, el don Lucho siempre anda con ese dicho que más vale error reportado que accidente lamentado. Te salió buena la rima, ¿eh? Oye, y más encima, el reporte es fácil de llenar. Simplemente tú pones lo que detectaste como riesgoso, pones la fecha, le cortas el folio, que es la lengüeta que tiene debajo, te la guardas y le entregas el reporte a tu supervisor. ¿Viste? Sí. Ya, Sebastián, yo sigo con mi trabajo, voy a revisar una instalación. Vaya, hermano Miguel. Oiga, ¿lleva su cartilla? Por supuesto, mi amigo mío, aquí está. Siempre ando trayendo conmigo. ¿Y sabes por qué? Hombre precavido, vale por dos. Nos vemos, don Miguel. Bueno, chicos, entonces, pues digamos que dentro de las metodologías es súper importante, entonces, no perder de vista, ¿cierto? Que a pesar de que no hayan habido daños o lesiones, es muy importante entonces incluir dentro de nuestra gestión todo lo que son los incidentes, ¿cierto? Y incentivar su reporte, porque muchas veces, digamos que los trabajadores le tienen muchísima pereza a esos reportes de esos incidentes, entonces, que porque quitan tiempo, que porque me van a poner a voltear, que porque voy a quedar allá marcado, no, entonces es incentivar mucho esa cultura del reporte de los incidentes para garantizar entonces que dentro de la gestión, pues yo intervenga, es preferible evitar miles incidentes que no intervenir sobre los accidentes, ¿cierto? Porque ya digamos que la gestión cambia y la connotación es otra diferente. Entonces, no se les olvide que hace parte, entonces, digamos, de la definición de la resolución 1401. Y el concepto de accidente de trabajo, que sí es un poquito más viejo, ese concepto de accidente de trabajo está reglamentado en la ley 1562 del 2012, en su artículo 3º. Entonces, básicamente hay varios aspectos que son importantes que recordemos en esa definición de accidente de trabajo. Entonces, lo primero es que el suceso debe ser repentino, ¿cierto? Es decir, pues debe ser no planeado, ¿cierto? Que no se evidencie que hubo premeditación en el evento y que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Entonces, esos dos conceptos son muy importantes que ustedes los tengan muy claros siempre que trabajemos en el tema de accidentalidad y de causalidad también cuando se están haciendo los análisis. ¿Por qué? Porque resulta que siempre que me hablen de un evento por causa, entonces va a ser un evento que tiene relación directa con la labor para la cual yo fui contratado dentro de mi organización. ¿Listo? Entonces, esas funciones específicas para las cuales yo fui contratado dentro de la organización y que me ocurre un evento asociado con esa labor para la cual yo fui contratado, se considera un evento con causa del trabajo, ¿cierto? Porque es mi función, es mi labor, es para lo que a mí me contrataron. Pero resulta que también pueden haber eventos con ocasión del trabajo, es decir, que ocurren durante el ejercicio de una función laboral, pero que no tienen relación directa con esa labor que yo realizo en la empresa. ¿Listo? Entonces, supóngase un ejemplo básico, ¿cierto? Entonces, una secretaria, ¿listo? Entonces resulta que si la secretaria, ¿listo? Digamos que producto de estar haciendo un trabajo manual con las tijeras se corta, ¿listo? Entonces digamos que pues dentro de sus funciones está, por ejemplo, el tema de manejo de papelería, de preparar, pues de manipulación de papel, manipulación de herramientas de oficina. Entonces, ese corte, por ejemplo, que tuvo en las manos, puede ser un evento con causa. ¿Por qué? Porque se relaciona directamente con la función para la que ella fue contratada. Ahora, con ocasión del trabajo, resulta que a ella la llama el gerente por teléfono, listo, que vaya a la oficina, listo. Entonces resulta que pues ella para poder ir a la oficina a recibir las instrucciones que le van a dar, pues tiene que desplazarse por unas escaleras y subiendo o bajando las escaleras se cae. Pues a ella no le están pagando para que esté subiendo y bajando las escaleras, pero es algo inherente a la función que ella está desarrollando y ocurre dentro de su trabajo, ¿cierto? Entonces, es un evento con ocasión del trabajo. Entonces, digamos que ambos están cubiertos dentro de la
cobertura de un accidente, ¿cierto? Pero es importante que tengamos en cuenta la diferenciación de si ese evento es por causa o si es con ocasión del trabajo. Porque muchas veces esos eventos con ocasión del trabajo son un poco más difíciles de intervenir porque no tienen una relación directa con el factor de riesgo. A mí me pasó uno muy particular, ¿cierto? Digamos que hubo una investigación de un accidente de trabajo grave que hicimos y fue una caída de un trabajador que está haciendo un trabajo en alturas pues a nivel de un poste, ¿cierto? Y resulta que pues la caída ocurre no porque el trabajador haya hecho una maniobra, digamos, insegura durante su actividad específica, ¿listo? Es decir, durante la labor que están haciendo de intervención en el poste, todo súper bien, pero resulta que ellos no se percataron de que en la parte posterior, ¿cierto? De donde estaba el poste había un panal de abejas. Y durante uno de los movimientos que hicieron, golpearon el panal y pues las abejas salieron, ¿cierto? Disparadas. Y la caída del trabajador, la lesión del trabajador ocurre es por el intentar esquivar, ¿cierto? Las avispas que estaban ahí rondando, no por la labor que él estaba haciendo en sí, ¿cierto? Entonces digamos que miren que eso se sale totalmente de lo que tú considerarías que es algo habitual o una condición normal de trabajo de esa persona. Pero sin embargo es un accidente de trabajo con ocasión del trabajo. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque él realmente el evento ocurre, ¿cierto? Por algo ajeno a la función específica que él está haciendo, pero tiene total, digamos, ocurrencia durante la ejecución de esa labor que él estaba haciendo. Entonces miren que es importante que tengamos en cuenta que pueden presentarse esos tipos de eventos y que es importante tenerlos, digamos, claramente identificados. Y pues obviamente para que se considere accidente de trabajo es necesario que haya algún tipo de lesión, ¿cierto? Entonces si ocurre algún tipo de daño o algún tipo de lesión, y digamos que la peor de todas sería entonces una invalidez o la muerte del trabajador, pues digamos que en ese caso se va a constituir entonces un accidente de trabajo. ¿Qué también se va a considerar entonces accidente de trabajo? Se va a considerar accidente de trabajo todo lo que le ocurra a un trabajador durante la ejecución de órdenes del empleador. Entonces ahí es muy importante tener claramente identificado dentro de la organización quienes tienen niveles jerárquicos con capacidad de dar órdenes a trabajadores que están en nivel de subordinación. Entonces básicamente todo jefe que tenga personal a cargo, ¿listo? Y ese personal a cargo entonces se considera el nivel de subordinación. Toda orden que ese trabajador reciba por parte de ese jefe, ¿listo? Sea o no sea relacionada directamente con el trabajo, va entonces a considerarse, ¿listo? Y ese trabajador le llega a ocurrir algún tipo de lesión, entonces se va a considerar, ¿cierto? Un accidente de trabajo, básicamente porque está bajo la orden de un nivel jerárquico superior que dentro de la organización tiene autonomía y poder de decisión. Entonces, ahí es muy importante que dentro de los ejercicios que uno hace a nivel de la organización, con mandos medios, hay que hacerles entender muy bien que usted no puede colocar a la gente a hacer cualquier cosa simplemente por ponerla a hacer, no, tiene que tener muy en cuenta que todo lo que usted los mande a hacer dentro de ese nivel de subordinación que están teniendo, se va a constituir entonces en un accidente de trabajo y tiene implicaciones, ¿cierto? De tipo, digamos, pues digamos, hay cobertura porque igual lo va a atender el sistema, pero es muy importante tener mucho cuidado con ese tipo de órdenes que se dan, porque muchas veces se coloca a hacer a personas que no están formadas, entrenadas o capacitadas para hacer ciertas labores simplemente por llenar el hueco y por no verlo ahí haciendo nada. Entonces hay que tener muy en cuenta esas órdenes. Y pues de entrada totalmente prohibido cualquier tipo de orden, digamos, para favores personales, porque también, ¿cierto? Si usted pues es la mano derecha del gerente y el gerente lo manda a que le compre el desayuno y a usted le pasa algo comprándole el desayuno al gerente, pues lo que le pasó, eso se va a considerar accidente de trabajo. Entonces, esos favores de tipo personal hay que tener mucho cuidado con eso, porque pasa mucho con mensajeros, con secretarias, con auxiliares, o sea, pasa demasiado y básicamente ocurren porque el jefe les dio la orden. Entonces, hay que tratar de manejar muy bien eso con los mandos medios, ¿listo? Tratar de restringir mucho que ellos puedan tomar ese tipo de decisiones y de darle órdenes que estén por fuera de las funciones para las cuales
ese trabajador fue contratado. ¿No? En el tema de los traslados, que eso todavía increíblemente genera mucha inquietud, la única forma en que un accidente de trabajo, en que un traslado de los trabajadores se considere accidente de trabajo es cuando el empleador suministra, ¿cierto?, el transporte, ya sea desde el trabajo hacia el lugar de residencia o desde el lugar de residencia hacia el lugar de trabajo. ¿Listo? Ojo, que suministra. Entonces, ahí es muy importante que tengan en cuenta que hoy en día a nivel empresarial se utiliza mucho el tema del subsidio. Entonces, hay muchas empresas que tienen rutas empresariales y hacia el trabajador le descuenten 100 pesos, pero ya digamos que ya no es pagado en su totalidad por la empresa, sino que es subsidiado por la empresa. En ese momento deja de ser accidente de trabajo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya no es asumido 100% por la empresa. A diferencia de cuando sí es suministrado en su totalidad por la empresa. ¿Listo? Cuando la empresa es quien paga totalmente esos traslados, es, digamos, accidente de trabajo, lo que les ocurra durante el traslado. Eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que es lo que les ocurra dentro de la ruta de transporte, no esperando la ruta, ¿listo? Ni cuando me bajé de la ruta, ni llegando a la ruta, porque eso no se considera accidente de trabajo, es solamente lo que me pase durante el traslado, es decir, dentro del vehículo que me está suministrando la empresa para realizar esos traslados. ¿Listo? ¿Qué más se considera entonces accidente de trabajo? Esto pues ya no se ve casi, pues porque cada vez tenemos menos empresas sindicalizadas, pero en las empresas en las cuales tengo trabajadores sindicalizados, ¿listo? Y esos trabajadores se encuentran en ejercicio de función sindical, que eso no tiene absolutamente nada que ver de para qué los contrató la empresa, pero si pertenecen al sindicato y están haciendo labores de ejercicio sindical, pues digamos que todo lo que les ocurra durante ese ejercicio sindical, pues se va a considerar entonces accidente de trabajo. ¿Listo? Es muy importante porque ahí es un poco complicado porque digamos que, no sé, ustedes de pronto son un poco más jóvenes y no nos ha tocado como mucho, pero digamos que históricamente los sindicatos, pues digamos, han hecho plantones, han hecho tomas internas, han hecho jornadas extendidas, entonces todo eso que ocurra durante esos ejercicios de funciones sindicales, todo eso se considera accidentes de trabajo, obviamente, siempre y cuando dentro de la empresa ese sindicato esté obviamente legalmente constituido y sea reconocido, digamos, por la empresa como sindicato. Y también se va a considerar entonces accidente de trabajo el que se produzca por actividades recreativas, deportivas o culturales, siempre y cuando se actúe por cuenta o representación del empleador. ¿Listo? Y digamos que entonces ahí también, muy característico, las fiestas de fin de año, ¿cierto? Las salidas, digamos, a celebraciones si todo eso es por cuenta de la empresa, es decir, la empresa es la que paga que el traslado, que el almuerzo, que la fiesta, que la rumba, que el guaro, que no sé qué, todo eso. Y lo mismo, actividades deportivas, que la empresa entonces les patrocinó la inscripción, les dio los uniformes, les da el permiso para que entrenen, es decir, están por cuenta completamente de la empresa en ese tipo de actividades. Entonces, en ese caso, lo que les ocurra se va a constituir un accidente de trabajo. Hoy, digamos que yo siento que por fortuna, aunque desmerita un poco unas actividades desde la perspectiva de bienestar laboral, pero hace muchos años pues se veía mucho la participación en los torneos de tipo empresariales, se hacían torneos interempresas y había pues digamos como esos tipos de encuentros. El agravante o el problema que tenía eso es que pues miren la población trabajadora típica, ¿cierto? Entonces digamos que lo más probable es que si usted solamente hace deporte el fin de semana y pues digamos que juega un partido de fútbol, pues si usted no entrena, no hace ningún otro tipo de actividad física entre semana, pues lo más probable es que ese domingo, ¿cierto? Usted en Guayabadito se lesione y resulta que como esa actividad deportiva era por, digamos, por cuenta de la empresa, es decir, usted está en un torneo de la empresa representando a la empresa, entonces digamos que en ese caso se constituía en un accidente de tipo laboral de origen deportivo. Hoy en día han bajado mucho las estadísticas de ese tipo de accidentes por lo mismo, porque digamos que
se estaba antes era convirtiendo en un problema porque pues una lesión, por ejemplo, una lesión de rodilla de un trabajador de 40 años, pues no es una lesión de 3 días, ¿cierto? Es una lesión de 2, 3, 5 semanas de incapacidad. Entonces, eso se nos volvía contraproducente y pues por más que uno quisiera propiciar espacios de bienestar laboral, pues digamos era un poco más complejo de manejar. Entonces, hoy en día han disminuido cada vez más la participación en ese tipo de espacios, ¿cierto? Entonces, digamos como las connotaciones o las características que tiene esa clasificación del accidente de trabajo, ¿cierto? Súper importante, hay que saber escribir. ¿Listo? ¿Por qué? Porque dependiendo la forma en cómo usted cuente la historia de cómo ocurrió ese accidente, puede que califique o no como accidente de trabajo. Entonces recuerden que usted hace el reporte del evento ante la ARL, ¿listo? Y pues digamos que dependiendo de la forma en cómo usted reporta el evento, eso puede dar objeto a que nieguen, ¿cierto? O a que objeten ese evento como de tipo laboral, ¿cierto? Entonces hay que tratar de ser muy específicos y yo lo que les recomiendo siempre es que busquen soportar en función de la norma, ¿cierto? Es decir, que busquen argumentar el por qué se consideraría accidente de trabajo desde la perspectiva de la norma, ¿cierto? Entonces, miren, es muy diferente que yo diga, ¿cierto? Que, por ejemplo, que doña Beatriz, que es la secretaria de gerencia, ¿listo? Se encontraba desplazándose en el horario en la hora de almuerzo, desde la cafetería hacia su puesto de trabajo y durante el desplazamiento se cayó por las escaleras, ¿cierto? Generándose una lesión en su pierna derecha. ¿Listo? Entonces, miren que si yo lo pongo así, ¿listo? Y resulta que es una secretaria, viene de la cafetería, ¿listo? Ocurre en la hora del almuerzo, pues ya está ahí. ¿Eso qué? Pues por más que se cayó dentro de la empresa, eso no es accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque resulta que doña Beatriz, pues yo no la contrato para que vaya y almuerce, está en su tiempo de almuerzo, ¿listo? Pero si resulta que es que en el contexto en el cual ocurre eso es que, por ejemplo, en la empresa estaban, ¿cierto? En junta directiva, ella, la secretaria de gerencia, venía de la cafetería porque estaba organizando el espacio de almuerzo para el personal que se encontraba en la reunión y durante su regreso, a pesar de estar durante la hora del almuerzo, ¿está haciendo qué? Está haciendo una función de delegación que tiene que ver con su cargo directamente. Entonces, si yo complemento y soporto esa descripción de ese accidente, justificando el por qué ella está haciendo eso, que pareciera aparentemente que no es algo que se relacione con su trabajo, entonces en ese caso yo estoy dando los argumentos suficientes para soportar que eso sí es un accidente de trabajo. Entonces, hay que tratar siempre de justificar y complementar muy bien en esas descripciones de los accidentes de trabajo, ¿listo? Para que quede claramente soportado cuando ocurre por alguna de esas causas que tenemos ahí determinadas. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Jorge, ¿y tú? Bien, gracias. Profe, ahí haciendo como un caso de cuando refutan los accidentes de trabajo, he visto que es muy común que refutan los lumbares, el lumbago común, pero pues la persona estuvo haciendo su trabajo normal, a la que fue eh, indicada pues el trabajo pues que se le ordenó y sufren esos lumbares o esas lumbalgias y luego a los 2 o 3 días manifiesta la ARL que no lo califica como accidente laboral y que debe remitirse a la EPS y se inicia nuevamente un proceso en la EPS. Ya ha ocurrido que también la EPS dice que no es accidente laboral, perdón, que no es enfermedad general, sino que es accidente laboral. Entonces, nos ha pasado que empieza como a pasarse en el caso de ARL a EPS, EPS a ARL. Y hay veces pues que uno no sabe qué hacer, sobre todo con esos lumbalgias. No sé si usted de Sí, pronto ha abordado esos temas. digamos que ahí tienen que tener ahí hay que tener muy en cuenta el factor de riesgo que está generando la exposición a pues a esa patología, ¿cierto? Entonces, digamos que si tú me dices que una secretaria que trabaja sentada, listo, se paró y cuando se paró sufrió un tirón, ¿cierto?
Entonces, digamos que ahí no existe un factor de riesgo determinante que me asocie la aparición de esa patología. ¿Listo? Entonces, digamos que hay que tratar de analizar muy bien cuáles son esos factores de riesgo que efectivamente se asocian con la aparición de la patología, porque efectivamente muchas veces son casos de origen común, ¿listo? Es decir, que se agravan por una condición particular en el trabajo, ¿listo? Pero que vienen de una patología de origen común, es decir, es una condición propia de salud de la persona, y por eso las ARL tienden a negar mucho eso. Entonces hay que evaluar muy bien, ¿cierto? ¿Dónde está la exposición a ese factor de riesgo, ¿cierto? Que me está generando esa relación con esa lesión que el trabajador está sufriendo para poder justificarlo. Porque de lo contrario se vuelve casi que imposible que la ARL reconozca esos eventos como eventos de trabajo. Ok, profe, factores de riesgo y la condición previa del trabajador. Del trabajador, exacto. Es muy, o sea, Ujú. digamos, es muy importante, o Sí, sea, es fundamental o sea, aprender a establecer esa asociación para poder garantizar en ese reporte, ¿cierto? ¿Cuál fue ese factor de riesgo presente en el trabajo que sí, generó esa lesión de ese trabajador? Porque, sí, por ejemplo, pues digamos que hay casitos, ¿cierto? Digamos que el tema, por ejemplo, o sea, que uno ya sepa que definitivamente no, o sea, lo que son, por ejemplo, las hernias, ¿cierto? Digamos que, sí. porque digamos que médicamente está muy analizado que son de base y que se agravan es con la condición de trabajo, entonces que probablemente ya venía, pues ya existía la condición de salud en el trabajador, entonces acuérdate que bajo preexistencias no Ujú. califica en el sistema, ¿listo? Sí, Y pues cuando claramente no existe el factor de riesgo, entonces uno dice, sí, te ocurrió en el trabajo, pero es que realmente yo no encuentro ninguna condición propia acá en el trabajo que te haya generado, que se haya materializado esa lesión, ¿cierto? correcto, Entonces sí. hay que hacer muy bien ese análisis para poder soportarlo. Ok, listo, listo, profe. Profesora, ahí también no tienen en cuenta el tiempo de trabajo que tiene pues el trabajador expuesto a ese tipo de actividades. Pero ahí nos iríamos más es hacia el tema de calificación de enfermedad laboral, ¿cierto? Digamos que ya ahí lo que uno empieza es un posible análisis, es de, por ejemplo, cuando eso ya se vuelve crónico, ¿cierto? Digamos que cuando ya esa patología, supóngase una lumbalgia, ¿cierto? Digamos que esa patología ya se vuelve crónica y digamos que efectivamente tú tienes un concepto médico en el que te dicen, venga, revise el puesto de trabajo de ese trabajador, que efectivamente puede haber una condición en el trabajo que le esté generando esa patología. Entonces, cuando tú ya tienes ese análisis, ya te bases más por el caso de la enfermedad, ¿cierto? Pero en accidente como tal, los eventos asociados con accidentes, normalmente esas lesiones que ocurren son lesiones, digamos que son lesiones no, son lesiones agudas, es decir, son daños inmediatos, no son, digamos, efecto crónico de la exposición A, para como tratar de diferenciar un poco entre accidente y enfermedad. Ok, profesora, entendido. Con gusto, Daniela. Juan, cuéntanos. Juan, no sé si fue que a Juan se le levantó la mano o... Bueno. Y acá digamos que un poco con lo que Jorge está comentando, entonces es muy importante. Recuerden que yo debo reportar internamente todos los eventos que me ocurran, ¿cierto? Digamos que internamente yo debo tener control de absolutamente todos, incidentes y accidentes de trabajo. Y es muy importante que ustedes aprendan a manejar los tiempos de reporte ante la ARL. ¿Por qué? Porque ustedes tienen hasta 48 horas, o sea, obviamente cuando no es un caso urgente, ¿cierto? Pero digamos que ocurre un evento, listo, entonces, por ejemplo, un trabajador se corta, ¿cierto? Juan, ya voy con tu pregunta. Entonces, supóngase que un trabajador se corta, listo, entonces digamos, esa lesión, digamos, ustedes hacen la atención de primeros auxilios, ¿cierto? Hacen como el primer manejo médico, ahí internamente en la empresa,
toman la versión del trabajador, cómo fue el evento, ¿cierto? Cómo se accidentó, todo el tema, y aparentemente es una lesión no grave, ¿cierto? O sea, ustedes aparentemente ven la lesión y la lesión es no grave. O un trabajador se golpea el pie, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, bueno, manejémoslo en esas primeras 24 horas. Pero ya ustedes tienen el reporte del evento, o sea, internamente ya ustedes tienen la versión completa de qué, cómo, cuándo, dónde pasó, ¿cierto? Exactamente toda la información. Ustedes tienen hasta 48 horas para reportar el evento a la ARL. De forma que si ese trabajador que se golpeó hoy, digamos, usted mañana a primera hora o durante la noche, ese trabajador definitivamente no se aguanta el dolor, tiene una condición de salud que definitivamente empeora, usted puede hacer el reporte a la ARL, ¿cierto? Automáticamente lo atienden y está dentro del tiempo de reporte del evento. Entonces, es también aprender a manejar que sí y que no se reporta a la ARL, porque tampoco es bueno estar reportando todo a la ARL, sobre todo cuando no requiero atención, ¿cierto? Entonces, digamos que es también aprender a manejarlo y digamos que también porque cuando usted hace el reporte en caliente, ¿cierto? Entonces, ahí queda la primera versión del reporte. Entonces, cuando usted hace automáticamente el reporte a la ARL, queda el reporte en caliente, uno normalmente omite información. Entonces, ese primer reporte queda como en falso, ¿cierto? Queda como cojo, con falta de información. En cambio, si usted lo hace al otro día, ¿cierto? Con la calma del mundo, recopilando toda la información, argumentando bien todo, va a tener más tiempo de que ese reporte del evento le quede mucho mejor hecho ante la ARL y tenga menos probabilidad de que le devuelvan o que le nieguen el accidente de trabajo. Entonces, es también cosas de manejo administrativo que uno, digamos, con la práctica va también, digamos, aprendiendo a manejar para un poco jugársela bien con las ARL en el tema de los reportes de los accidentes. ¿Listo? A Juan se le fue la señal, pero nos estaba preguntando, los casos donde las empresas tienen campamentos como las mineras hidroeléctricas y tienen un accidente en el tiempo que no es turno, ¿cómo aplicaría así? Entonces, eso depende, ¿cierto? Entonces, digamos que en esos eventos, digamos que hay, a pesar de estar en campamento, ¿listo? Digamos que hay horario laboral, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que les ocurra dentro del campo, pues dentro de las actividades laborales, se va a considerar como accidente de trabajo, ¿listo? Lo que ocurra por fuera, porque ya eso es tiempo de descanso, ¿cierto? A excepción, ¿cierto? Entonces ahí hay que aprender a diferenciar. Debería esperar a que vuelva Juan, sí. Yo creo entender un poco la posición de Juan. Lo que pasa es que hay dos tipos de campamentos, ¿listo? Digamos, hay campamentos en los cuales los trabajadores, digamos, una vez ingresan, quedan, digamos, como se dice, a disposición de la empresa y deben estar disponibles, ¿cierto? En el horario y en el momento que la empresa los necesite. En ese caso, todo lo que les ocurra en cualquier momento es responsabilidad de la empresa y se va a considerar entonces accidente de trabajo. Pero hay campamentos en los cuales ustedes lo ven, ¿cierto? Ustedes tienen el campamento y usted puede entrar y salir del campamento. Afuera del campamento hay tienda, hay bares, hay rumbeaderos, hay no sé qué, y usted es libre de entrar y salir del espacio. Entonces, dependiendo del contexto en el cual usted esté, del tipo de campamento en el cual usted esté, se considera o no accidente de trabajo, ¿cierto? Y va muy ligado al tema del horario, ¿cierto? Entonces, si a mí me pagan por disponibilidad horaria, ¿cierto? Todo lo que a mí es decir, como para que ustedes me entiendan, cuando a mí el salario me lo compensan, el yo estar, por ejemplo, 14 días continuos en un campamento haciendo labores y que a mí me pueden molestar a la hora que sea, yo no tengo horario, tengo que tener disponibilidad permanente, en ese mismo orden la empresa responde en mí por todo lo que me ocurra. Pero si yo simplemente lo que hago es que estoy ahí, cumplo un horario de 10, 12 horas diarias y en el otro tiempo yo puedo hacer lo que yo quiera, dentro o fuera, digamos que ya en esa condición ya deja de considerarse un accidente de trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos que creo que por ese lado iba muy la pregunta de Juan Esteban, ¿cierto? En el tema de si es o no accidente de trabajo. Porque él dice que no es turno, pero ahí lo que hay que mirar es el tema de disponibilidad. Incluso por ahí hace poquito apareció pero era más por derecho laboral y eso soporta mucho
las justificaciones de ese tema de disponibilidad. Yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, personas que las mandan el fin de semana y le dicen, ah, sí, usted está en horario de disponible, ¿cierto? Si lo necesitamos, lo llamamos. Y si no, pues no pasó nada. Entonces, si lo llaman, le pagan. Y si no lo llaman, no le pagan. Eso está prohibido desde la ley. Porque si a usted le piden disponibilidad, así no lo utilicen, ese concepto de estar disponible para el trabajo automáticamente genera vínculo laboral y me lo tienen que reconocer tanto económicamente como con todo lo que se devenga asociado con esa disponibilidad que yo tengo en tiempo, así no trabaje, ¿cierto? Entonces exactamente lo mismo ocurre en un campamento. A mí me están pagando por estar disponible, pero puede que no me necesiten en el turno de la noche, que yo pueda dormir tranquilo toda la noche, pero me están pagando por estar allá en esa disponibilidad de tiempo durante todos esos días de corrido que yo estoy. Entonces, básicamente cambias en función de eso, si está o no disponible durante esos horarios que están por fuera de lo que se considera como turno. Listo. Y por acá, como para ir finalizando, no sé si tengan alguna otra preguntita al respecto, ligadas al concepto de accidente grave, al concepto de accidente de trabajo, es también importante que tengan muy presente que dentro de esos accidentes de trabajo hay un grupo de accidentes que se consideran los accidentes graves, que están establecidos en la resolución 1401 del 2007, también en las definiciones en el artículo 3. Entonces, si dentro de los accidentes que ustedes llegan a tener, alguno de esos accidentes tiene alguna de esas características, vean, una amputación de cualquier segmento corporal, por chiquita que sea, vea, así sea media falange, listo, por poquita que sea, hay amputación, en el diagnóstico hay amputación de cualquier segmento corporal, entonces se va a considerar un accidente grave. Si ocurre la fractura de un hueso largo, y los huesos largos en el cuerpo son el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio y el cúbito. Esos son los huesos largos. Entonces, si producto del evento que tiene ese trabajador, el diagnóstico es una fractura de alguno de esos huesos, entonces se va a considerar como un accidente de trabajo grave. Si ocurre trauma cráneoencefálico, es decir, hay lesión de cabeza, ¿listo? Entonces, dentro del diagnóstico, el diagnóstico que da el médico es un trauma cráneoencefálico. No cualquier golpecito en la cabeza, no. Tiene que ser el diagnóstico como trauma cráneoencefálico. Las quemaduras de cualquier parte del cuerpo, siempre y cuando califiquen como de segundo y de tercer grado. Entonces, ojo que ya una quemadura en la que hay pérdida de la capa superficial es una quemadura de segundo grado. Entonces, muchas lesiones de piel que califican como quemaduras de segundo grado se vuelven accidente de trabajo grave. Así sea un pedacito de la mano, así sea una parte muy pequeñita del cuerpo, accidente de trabajo grave. Todo lo que sean lesiones severas de mano, es decir, cuyo diagnóstico incluya aplastamiento o quemaduras, siempre y cuando sean manos, se va a considerar un accidente de trabajo grave. Todo lo que genere lesiones a nivel de columna vertebral, y si tienen compromiso con médula espinal, todavía con más razón. Las lesiones oculares también se consideran accidentes de trabajo graves. Y las lesiones que comprometan capacidad auditiva también se consideran accidentes de trabajo graves. Entonces, es muy importante, así, pero miren, a ojo milimétrico, que usted tenga ese listadito así, casi que aprendido de memoria, y si no hay pegadito, de donde usted tiene la información importante de seguridad y salud en el trabajo para reportar los eventos, que si usted tiene sospecha de que ese evento que tiene el trabajador puede calificar como alguno de estos, ese trabajador se golpeó la pierna y eso parece que es una fractura, tibia o peroné, no, entonces de una, téngalo muy bien a la vista, porque usted tiene que pegarse siempre, muchachos, médicamente, el médico tratante va a generar el diagnóstico, el código del diagnóstico. Y ese código del diagnóstico usted tiene que fijarse si califica en alguna de estas categorías. Y si llega a calificar en alguna de esas categorías, es muy importante que usted lo tenga identificado porque los accidentes de trabajo graves deben entonces investigarse dentro de los plazos establecidos por la norma y deben enviarse las investigaciones a las se debe enviar la investigación a la ARL con el respectivo soporte de un profesional con licencia para investigación de accidentes de trabajo graves o mortales que soporte esa investigación. Y los planes de acción producto de ese accidente de trabajo grave también son objeto de seguimiento de la ARL. Entonces es muy importante
que ante la ocurrencia de esos accidentes no prenda alarmas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no lo pueden sancionar. Entonces le puede llegar una sanción por el qué, por el no envío oportuno de la investigación del accidente y por la no implementación de las acciones de mejora producto de ese accidente de trabajo grave. Entonces, mucho ojo, ¿cierto? Hay que tenerlos muy identificados, tenerlos muy claros para que si nos llegan a ocurrir este tipo de eventos, a veces son unas bobadas, créanme, o sea, hay unas quemaduras que uno dice, ay, ¿cómo que eso calificó como quemadura de segundo grado? O sea, yo he tenido trabajadores de mesa y cocina, o sea, trabajadores en bares y restaurantes, entraban en mesa y cocina con quemaduras, ¿cierto? Que vos ves y el médico la califica como una quemadura de segundo grado y lo ponen a uno a hacer trámite por accidente de trabajo grave. ¿Listo? Entonces, hay que tenerlos así súper identificados porque lo ponen a correr a uno. Uno dice 15 días, sí, 15 días, pero 15 días se van volando. Entonces hay que garantizar que uno haga una buena investigación, hacer el reporte oportuno a la ARL, entregar las respectivas soportes y dejar todas las evidencias asociadas a ese accidente para evitar inconvenientes con la ARL en materia de investigación de esos eventos. ¿Listo? Duda, chicos. Profe, pero me recuerda, la investigación de los accidentes graves se envía a la ARL y ¿a quién más? ¿O nadie más? No, a nadie más. Obligatoriamente solamente a la ARL. Solo a ARL. Uh-huh. No a la EPS, es que alguna vez Es escuché que a que, la sí, es EPS. que, o sea, se supone que se supone que todos los accidentes, de hecho, deben reportarse paralelamente a la EPS, ¿cierto? Sí. Se supone que todos deben reportarse en paralelo a la EPS. La verdad, en la práctica, digamos que yo solamente reporto a aquellos que llegan con negación de ARL para caso, ¿cierto? Porque digamos que si la ARL los asume, eso es por eso, ¿cierto? Digamos que, pero a mí me parece eso demasiado engorroso, ¿cierto? O sea, hacer el doble reporte, eso es demasiado engorroso. Solamente lo hago cuando me llega la negación del evento por parte de ARL, ahí sí se reporta la EPS. Ok, listo. Listo, profe, gracias. Pero, profesora, cuando la ARL pues hace la negación, se amplía el espacio de tiempo para que vuelva a reportarlo, porque entonces tendría que dar la EPS el, el diagnóstico y luego usted tendría que volver a ingresarlo a la ARL o con la primera está bien. Con la primera es suficiente y se hace, digamos, la radicación ante la EPS, ¿cierto? Con el argumento que está dando la ARL. Y básicamente el hecho de que, pues normalmente, ¿cierto? O sea, realmente la implicación de eso es quién paga el evento, ¿cierto? O sea, cuando una ARL niega un evento como accidente laboral, lo que te está diciendo es, qué pena, señora empresa, yo no le voy a reconocer las prestaciones económicas y asistenciales que se derivan de ese evento, se lo traslada a la EPS. Entonces tú lo que haces es que notificas a la EPS para que haga, ¿cierto? Para hacer, pues para que ingrese como evento por medicina general y las prestaciones entonces las va a asumir es la EPS en ese caso. Por eso, ajá, entendido, profesora. Y si, por ejemplo, no lo asume la ARL, pues los días que les dan de incapacidad lo toca asumirlo la empresa, ¿verdad? No, lo asume la EPS. O sea, si te lo niega la ARL, se considera entonces se considera un evento de salud común y corriente. Entonces, en ese caso, el reconocimiento le corresponde a la EPS y la incapacidad se pagaría como enfermedad general. Ok, muchas gracias. Con todo el gusto. Igual, digamos que en materia, por ejemplo, de investigación de eventos, es independiente porque ya hubo daño, ¿cierto? Digamos, ya hubo lesión. Entonces, igual para mí, internamente sigue siendo un accidente y lo debo investigar como un accidente que generó la lesión en el trabajador y generó, ¿cierto? Y hacer como todos los respectivos análisis para determinar, ¿cierto? Efectivamente, qué es lo que está pasando que me está generando ese tipo de lesión. Sí, pero ahí básicamente lo que difiere es quién va a asumir las prestaciones económicas asociadas con ese evento. Es la diferencia entre que lo reconozca o no la ARL o la EPS.
Bueno, chicos, entonces, pues este era el tema que teníamos preparado para el día de hoy. Recuerden que la próxima semanita, que es Semana Santa, no tenemos espacio, pero nos volvemos a ver en la semana de Pascuas para que continuemos trabajando. Recuerden que vamos hasta el final del semestre, entonces todavía tenemos todo el otro bloque para continuar avanzando en los temas que venimos trabajando. Y pues la propuesta es que en Pascua, para que ustedes, pues como seguir hilando los temas, la idea es que profundicemos un poco en esa resolución 1401 del 2007 con el relación al tema de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, como para que ustedes también tengan un poco de claridad y miremos, ligado también al tema de investigación, el tema de reporte, ¿cierto? O sea, que peguemos ese tema de reporte del evento, que es lo que conocemos como el famoso FURAT, y ese tema de investigación del accidente, como para que nos vayamos familiarizando y vayamos como hilando los temas que vamos manejando en cada uno de los encuentros. Listo, profe. Profe, de pronto en el Drive, donde están estas presentaciones, no sé si es mucho, pedir que suban el decreto donde están las enfermedades laborales. Claro, lo subo como anexo para que lo tengan, claro que sí. Listo, gracias. Cuenta con Muchas él, gracias, con profe. todo el gusto, Jorge. Bueno. Una feliz noche, con todo el gusto. Gracias. Buena semana, gracias. Daniela, una feliz noche. Que descansen, chicos. Buen descanso.